Que Dios les bendiga de nuevo, estimados hermanos y amigos. Les saludamos desde nuestro hogar hasta su hogar, llegando en este instante en medio de toda situación difícil, pero confiando plenamente que Dios tiene control de todas las circunstancias. Quiero agradecer a todos ustedes que siempre están pendientes de la transmisión y por supuesto que están pendientes de los anuncios y de las diferentes actividades que en pleno estamos realizando aún en medio, como dije, de esta crisis. Para nosotros en Restauración es de mucha bendición su vida y por lo cual invito a estar siempre en contacto, pendiente de la información y del mensaje de la palabra del Señor. Como le hemos dicho, el no tener un lugar donde congregarnos no significa que no estemos siendo alimentados por la palabra del Señor, y por esto ocupamos este medio y le invitamos a que usted sea parte de la audiencia con nosotros, que día a día estará pendiente durante estas circunstancias, esta crisis, estemos conectados a través de este medio digital y usted pueda compartir con sus seres queridos también este tiempo de la palabra del Señor. Yo quiero invitarles que preparemos nuestra vida, nuestro corazón y nuestra Biblia también. Vamos a leer una porción de la Escritura que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Y de este capítulo vamos a leer a partir del versículo 23, que nos dice de la manera siguiente: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Amén. Al leer esta porción muy conocida de la Escritura, quisiéramos pensar con respecto a cómo una comunión con Dios es lo único que a nosotros puede mantenernos firme en el tiempo de angustia. Cómo una relación, una vida de comunión con Dios será el instrumento con el cual nosotros podemos mantenernos firmes en los tiempos de angustia. Cuando hablamos de las circunstancias que estamos viviendo, que para todos es conocido, realmente es cuando nosotros podemos entender que la fe se prueba. No solamente la fe es un concepto teológico o cristiano o espiritual, sino que la fe es práctica. Y es ahora donde nosotros podemos realmente evidenciar y comprobar cuál es nuestro grado de fe en nuestro Dios. Muchas veces nosotros queremos afincar la fe en los aspectos externos o materiales o en nuestra autosuficiencia. Sin embargo, nos damos cuenta que hay circunstancias en la vida en donde, como decimos, solamente con Dios, solamente Dios puede ayudarnos. Cuando yo leí esta porción muy conocida de la Escritura, Lucas escribe el libro de los Hechos, nos habla del momento en que Pablo está viajando rumbo a Roma y es encontrado por el naufragio en medio de la mar. Muchos hemos leído esta porción y de ella podemos sacar muchas lecciones, pero hay algo que a mí me llama mucho la atención y es lo que decía yo en el pensamiento al principio. Cómo una vida de relación y de comunión con Dios es la base para poder uno tener fortaleza en medio de la dificultad. Pablo estaba dirigiéndose a Roma para defender su causa de fe. Él había pedido como ciudadano romano ser atendido por el gobernador máximo de ese tiempo, el César, porque él habría de defender la fe que él tenía en Cristo Jesús. Él había sido acusado por los fariseos, por los religiosos, de cosas que no eran ciertas, en contra de la fe judía. Sin embargo, llama la atención que Pablo en este camino rumbo a Roma, él tuvo que enfrentar una dificultades como la que todos enfrentamos quizás en la vida. Quizás nosotros hemos enfrentado otro tipo de tormentas o de situaciones difíciles que vienen a golpear nuestra fe y hacernos muchas veces temblar el corazón pensando: Dios, ¿por qué me acontece esto? Pablo no iba de la manera más cómoda en esa embarcación. Pablo de hecho iba como un prisionero junto con otras personas delincuentes que con mucha razón tenían de estar
en ese viaje, pero Pablo iba solamente por defender su fe. Es ahí donde se prueba, como le dije, la confianza y la fe en el Señor. Muchos pueden decir, yo no he estado haciendo ninguna situación mala o no he estado cometiendo pecados para que vengan los momentos difíciles a mi vida. Es que los momentos difíciles no es porque estemos haciendo algo malo. Es ahí donde se prueba la fe. Es ahí donde habrá de sobresalir nuestra confianza en Dios. Esa confianza que nosotros decimos tener y que hemos logrado al abrazar la fe en Cristo Jesús. Pablo iba en condiciones paupérrimas, en condiciones deplorables. La embarcación iba a la deriva. Dice la palabra de Dios que los mismos marineros habían perdido la esperanza de sobrevivir. Y en medio de ese turbulento mar y en medio de esa circunstancia difícil, como le digo, muy semejante a la que quizás estamos viviendo nosotros, llama la atención cómo el apóstol Pablo es visitado por el Señor. Lo que más uno debe anhelar y debe procurar en los momentos de crisis, no estar solamente rodeado de personas pudientes que pudiesen ayudarnos o socorrernos. Ahora es cuando muchos pedimos la ayuda de otra persona, sin embargo es cuando uno debe pedir más la ayuda de Dios y el socorro de Dios. Dice la palabra de Dios que como ya había mucho tiempo transcurrido, ya la embarcación no tenía control. Pablo estaba allá en su habitación, en su calabozo, en el lugar que le habían reservado en la embarcación. Dice que él estaba orando. Y en esa oración dice la palabra del Señor que el ángel del Señor le visitó. Hoy es cuando más necesitamos la visitación de Dios. Necesitamos ser ministrados por el Señor. El no tener un culto en un local de la iglesia o en las reuniones de hogar, como lo hacemos comúnmente, no significa que Dios está descansando ni que Dios está dormido. Dios sigue activo, Dios sigue vivo, Dios sigue ministrando. Dice la palabra del Señor que estando en esa oración, Pablo recibe la visita del ángel del Señor. Cuando dice la palabra que es visitado por el ángel del Señor, nos referimos a que la misma presencia de Dios estaba del lado de Pablo, mientras que el resto del grupo eran cientos de marineros y de presos, incluyendo el encargado de la navegación, estaba en zozobra, estaba en aflicción. Pablo estaba en oración, Pablo estaba en quietud, Pablo estaba siendo visitado por el Señor, porque esa es la fuente de la fortaleza. Eso era lo que a Pablo lo mantenía firme, con ánimo, un ánimo, podemos decir que, hermanos, intacto, siempre pendiente de que todo estaba en el control de Dios. Cuando el ángel de Jehová, cuando la presencia de Dios, cuando el Espíritu de Dios nos rodea, las cosas están bien. Basta que el Espíritu Santo se mueva y el Espíritu Santo extienda su gracia sobre nosotros para que las cosas estén bien. Muchas veces nosotros nos preocupamos, y ahora en estas circunstancias uno lo puede ver, nos preocupamos por tener todo lo necesario para subsistir, para sobrevivir. Pero usted ha pensado, hermano, también la importancia de tener el Espíritu de Dios, el ángel de Jehová, la presencia de Dios en estos momentos. Esa presencia es necesaria porque esa presencia nos estimula, nos alienta, nos fortalece. Dice la Escritura que estando Pablo en esa embarcación, el Espíritu le habló y el Señor le habló y le dijo: no temas. ¿Se imagina usted, hermano y amigo, escuchar esa palabra en medio de la tempestad? No temas, ten ánimo. Quizá podemos escuchar esas palabras de otros. Muchas veces las personas, en su afán de darnos cierto consuelo o cierta paciencia o cierta tranquilidad, nos pueden decir que estemos tranquilos, pero ¿realmente nos sentimos tranquilos cuando ellos también están padeciendo lo que nosotros padecemos? Solamente Dios puede dar esa palabra suficiente y decirnos: estemos tranquilos, tengamos ánimo, todo está en el control de Dios. Esas fueron las palabras que Pablo recibe. Estamos todos en las manos de Dios, no te preocupes. Escuchar esa palabra sin duda animó el corazón del apóstol Pablo, como nos anima a nosotros. Hermanos, estemos tranquilos, tengamos ánimo, porque Dios nos sacará de esta tormenta. Dios nos está llevando en sus aguas de misericordia.
Dios nos lleva en sus olas de gracia, de bondad. Cuando dice la palabra que el ángel había estado con Pablo, esta palabra la toma Pablo y la lleva hasta la parte más alta de la embarcación. Y aunque los hombres estaban con un espíritu apagado, con un espíritu triste de aflicción, Pablo tiene que tomar ánimo y transmitir ánimo. Y eso es lo que la iglesia debe transmitir, ánimo, porque nosotros sí sabemos muy bien que estas cosas que están aconteciendo nos están a nosotros alineando al pronto encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Sí hay temor, sí hay angustias de las gentes y esto afecta a la iglesia, pero nosotros tenemos ánimo del Señor, porque el ángel de Jehová acampa en derredor nuestro, nos defiende, nos consuela, nos ampara, nos fortalece y nos alienta. Cuando Pablo sube a la embarcación y empieza a hablar esa palabra de ánimo, una palabra de fe, y decir a los demás, tengan ánimo, Dios tiene el control, nadie va a morir. Estas palabras parecían no hacer mella en los marineros, ni los demás iban con Pablo porque estaban en zozobra, estaban más pendientes de su situación difícil y adversa. Pero es ahí cuando una vida que ha tenido una experiencia con Dios, como la que hemos tenido nosotros, puede levantarse y decir, realmente Dios ha hablado y lo que Dios ha dicho así será. Pablo le dice, Dios me ha concedido a todos los que navegan conmigo. Y dice la palabra final, y yo creo lo que Dios dice, y será así como Dios lo ha dicho. Nosotros podemos decir confiadamente, será así como Dios lo ha dicho, será así como Dios lo ha hablado. No son palabras de hombres, no son palabras de la sociedad, no son palabras de los psicólogos, no son palabras de las personas, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Además de ser penetrante, la palabra es alimento, la palabra es certera. Dios habrá de guardar nuestra vida, habrá de consolarnos, habrá de guardar a los tuyos también. Hoy es una buena oportunidad, ahora que estás en el encierro en tu casa, quizás para muchos aburridos, quizás desesperados, porque su rutina de vida se ha cambiado. Nosotros no podemos cambiar el hecho de estar siempre en comunión con Dios. Quiero entonces que nos unamos en clamor, en oración, hermanos y amigos, a esta hora. Es tiempo también, recuerde, de que podamos nosotros también ocuparnos en hablar a otros acerca de Cristo, de su palabra. También es un buen tiempo para evangelizar. Todavía es tiempo de restauración para muchas vidas y también para que la iglesia mantenga ese espíritu de evangelismo y de presentar el mensaje de Dios a la vida necesitada. Vamos a orar, vamos a decir al Señor que nos permita una experiencia ahí donde usted se encuentra. Usted pueda ser visitada por el Señor, visitado por el Señor. Usted pueda tener un momento de regocijo, de presencia de Dios, de una llenura del Espíritu Santo. Pidamos para que esa presencia de Dios no falte y sobre todo nos dé aliento en este tiempo de tribulación. Oremos, Padre y buen Dios que estás en los cielos. Señor, venimos delante de tu presencia en esta hora. Agradecidos, Señor, por la vida de tu pueblo, de tu iglesia, de los cientos de hermanos y amigos que están con nosotros a través de las redes. Señor, te rogamos, te suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que el ánimo, que la fortaleza llene el corazón de tu pueblo de una manera sobrenatural. Señor, los hermanos puedan ahora sentirse, Señor, fortalecidos en el poder de tu fuerza. Señor, quita todo desánimo. Al contrario, Padre, envía aliento. Concédenos experiencia, Dios, que en estos tiempos de encierro, que en estos tiempos en que estamos en nuestras casas, Señor, aquí podamos buscar de tu rostro, de tu presencia. Haya milagros, Señor, hayan maravillas y prodigios, hayan manifestaciones de tu gloria, de tal forma, oh Dios, que sigamos vigentes y sigamos siempre alerta, ardiendo en el fuego de tu Espíritu. Señor, rogamos por la salvación de las almas. Señor, salva a nuestros seres queridos, a nuestras familias, a los que no te conocen. Restaura a los caídos, Señor.
de tal forma que estemos preparados para continuar la carrera, este poco tiempo, Dios, que nos queda en esta tierra. Señor, oramos por los enfermos y debilitados, que tú proveas también en las necesidades materiales que puedan surgir a raíz de esta crisis, Señor. Que tú guardes tu iglesia, guardes tu obra, guardes a tu pueblo. Señor, pedimos por las autoridades, dirígela, Señor, habilita, oh Dios, hombres sabios para que puedan tomar decisiones sabias y correctas, y sobre todo que como iglesia nos mantengamos firmes, creyendo, Dios, que tú estás pronto al retorno por tu pueblo. Gracias te damos, recibe la gloria, recibe la honra, Señor, que tu paz repose en los hogares de tu pueblo, de tu iglesia, en todo lugar. Por Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Le invito, estimado hermano y amigo, a que esté pendiente siempre de la programación. Estaremos tratando de mejorar con nuestro equipo, con los técnicos, para presentarles siempre el mensaje. No sabemos cuánto tiempo dure esta emergencia, pero estamos confiados en Dios, que todo está en el tiempo de Dios. Yo le invito a que no se desespere, a que no se desanime, tengamos ánimo, como decía el apóstol Pablo, porque Dios nos ha concedido no solamente tener la bendición de la palabra, sino ser ministrados. Donde quiera que hayan 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, sin duda el Señor estará ahí. Nosotros mantengamos siempre ese espíritu de oración, de clamor, y toda pregunta, toda inquietud, le invitamos para que se comunique con nosotros a través de las redes, a través de la dirección ya conocida, o usted pueda llamar también a la oficina del ministerio para atenderle con mucho gusto. Dios lo bendiga y será en la próxima emisión, siempre a través de este medio.